Prevención y reutilización de envases y residuos de envases. La norma actual tiene una visión prevencionista y por ello establece unos claros objetivos de prevención y reutilización de envases. Objetivos de prevención de envases y de residuos de envases. Lograr una reducción del peso de los residuos de envases producidos del 13% en 2025 y del 15% en 2030 respecto a 2010. Conseguir en 2030 una reducción del 20% en el número de botellas para bebidas de plástico de un solo uso. Conseguir que todos los envases puestos en el mercado sean reciclables en 2030 y siempre que sea posible reutilizables. Pretende también avanzar en el fin de la comercialización de los envases de plástico de un solo uso. Objetivos de reutilización de envases y residuos de envases. Para envases de bebida en el sector de la hostelería y restauración. Aguas envasadas puesta en el mercado de un 30% en envases reutilizables en 2025, del 40% en el 2030 y del 50% en 2035. Cerveza puesta en el mercado del 80% en envases reutilizables en 2025, del 85% en 2030 y del 90% en 2035. Bebidas refrescantes, puesta en el mercado del 60% en envases reutilizables en 2025, del 70% en 2030 y del 80% en 2035. Otras, puesta en el mercado del 20% en envases reutilizables en 2025, del 25% en 2030 y del 30% en 2035. Para envases de bebida comercializados en canal doméstico, la proporción de envases reutilizables deberá ser como mínimo del 10% en 2030. La proporción de envases reutilizables comercializados en canal doméstico respecto al total de envases deberá ser del 5% en 2030 y del 10% en 2035. La proporción de envases comerciales e industriales reutilizables respecto al total de envases en peso deberá ser del 20% en 2030, del 30% en 2035. Los envases reutilizables deberán ser reciclables al final de su vida útil.